Bien, hola, ¿cómo están mis hijos? El tema que vamos a desarrollar en esta presentación correspondiente a esta sesión se llama Buenas prácticas de producción avícola, de lo que aquí en adelante se va a manejar como BPP. Cada que hablábamos de las BPPs nos estaremos refiriendo a las buenas prácticas de producción. Aquí trataremos de describir en qué consisten, qué son y cuáles son los criterios que se deben de tomar en cuenta para poder lograr y llevar a cabo estas buenas prácticas de producción pecuaria. Entonces, de aquí iniciamos con nuestra presentación. Bien, nosotros sabemos, y lo hemos venido repitiendo, que en la agricultura, bueno, tenemos dos funciones o técnicas principales, sobre todo en la agricultura, que viene siendo la producción de huevo y la producción de carne, que son dos productos de primera necesidad. Tan de primera necesidad es que hasta lo que nos pueda dar la presidencia ha generado decretos para poder favorecer la importación de productos que puedan abaratar el costo al cliente final. Vamos a hablar del marco regulatorio. ¿Cuál es el marco regulatorio de esta PPPs o de estas buenas prácticas pecuarias? Se basan en las normas oficiales mexicanas. ¿Qué es una norma oficial mexicana? Pues esta se define como las regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las dependencias competentes, que tienen como finalidad establecer las características que deben reunir los procesos o servicios donde estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, así como aquellas relativas a la terminología y las que se refieran a su cumplimiento y aplicación. O sea que una norma oficial mexicana tiene carácter obligatorio y aplica para todos los mexicanos. Existen normas mexicanas que no llevan la sigla oficial. Estas normas son de carácter voluntario. En el caso de una NOM, norma oficial, se convierte en una norma de uso obligatorio. Las leyes federales regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente en el ámbito federal. Esto que compete solamente a la federación, no a los gobiernos estatales ni a los municipales. Pero están las leyes generales que pueden incidir válidamente, en todos los órganos jurídicos que integran el Estado mexicano. Estas leyes tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan al Congreso de la Unión a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, de la Ciudad de México y municipales, o sea que para todos los ramos gubernamentales. Para la parte regulatoria, en el ejercicio de la producción pecuaria, se está regido por una dependencia que se llama SENACICA, el cual está conformado por un director en jefe, gabinetes de apoyo y diferentes direcciones. Dentro de lo que compete para esta Ley Federal de Sanidad Animal, intervienen dos direcciones: la Dirección General de Salud Animal y la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera. La Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera asegura la calidad e inocuidad de los alimentos. Estos pusieron en marcha sistemas de reducción de riesgos en la manufactura y producción de alimentos de origen animal, para, al final de cuentas, generar lo que se llama buenas prácticas pecuarias. ¿Cuál es el fundamento de la Ley General de Sanidad Animal? Bueno, como lo mencionamos, está regulado por los Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, antes SAGARPA o SADEC, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, conocido mejormente como SENACICA, a través de, como dijimos,
a través de la Dirección General de Propiedad Agroalimentaria, Agrícola y Pesquera, y son los que expiden la Ley Federal de Sanidad Animal. La Ley Federal de Sanidad Animal surge el 18 de julio de 1993 y se establece que sus objetivos son fijar las bases para el diagnóstico, la prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas de los animales, con excepción de los que tengan como hábitat el medio agrícola. O sea que la Ley Federal de Sanidad Animal no aplica para los peces y algunas otras especies acuícolas. Esto, como se menciona, se publicó el 18 de julio de 1993, pero no fue hasta el 21 de mayo del 2012, casi 20 años después, que se publica el reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal. Hagan de cuenta que hay una ley de tránsito donde dice que no se debe pasar el alto, un semáforo rojo. Pero si se lo pasa, no hay un reglamento que mencione cuál es la sanción para esa infracción de pasarse un semáforo rojo. Entonces, pues la Ley Federal de Sanidad Animal existía desde hace 30 años, pero no existían sanciones para el que no las llevara a cabo, sino hasta el año del 2012 fue cuando se implementó este reglamento. Entonces transcurrieron casi 20 años, una ley promulgada, pero sin un reglamento que la hiciera obligatoria, puesto que no había sanciones para que no la cumplieran. Y en el 11 de mayo de 2022 se hizo una reforma a esta Ley Federal de Sanidad Animal con algunos ajustes. Dentro de estos ajustes, ¿sí?, el cual se publicó el 25 de julio del 2007, aquí vemos la carátula de esta Ley Federal de Sanidad Animal, y esta Ley de Sanidad Animal es una ley que aplica para los veterinarios. Todas las acciones que llevamos a cabo los veterinarios, los que estamos involucrados en el sector productivo, en el sector de creación de proteína de origen animal para el consumo humano, pues estamos regidos muy fuertemente con esta ley. Existe otra situación que se denomina estatus sanitario en México. Este se refiere a la prevalencia de enfermedades por zona y qué condiciones guardan de acuerdo a las normas oficiales mexicanas. Estas definiciones nos determinan cuál es la condición de una enfermedad que es de carácter de deporte obligatorio. Dentro de las que aplican para la agricultura comercial, tenemos que, de acuerdo, el 14 de agosto de 2012 se publicó el acuerdo con el que se declara libre de los Estados Unidos mexicanos de la enfermedad de salmonelosis aviar. Habla específicamente de las salmonelas pulón y galina. Desde el 2012, ya hace 20 años, que México es libre de esta enfermedad y reconocida internacionalmente. De esta manera aparece el mapa a la salmonela. El 7 de marzo del 2013, la campaña nacional contra la enfermedad de la gastropresentación felogénica llega a su fin, donde también se publica en el diario oficial el 9 de mayo del 2016 que México es libre de enfermedad de neocastre felogénico y es reconocido a nivel internacional con esta característica o este estatus. El 21 de junio del 2011 se publica el acuerdo por el que se da a conocer la campaña y las medidas sanitarias que deberán aplicarse para el diagnóstico, prevención, control y erradicación de la influenza aviar notificable en las zonas del territorio de los Estados Unidos mexicanos en las que se encuentre presente esta enfermedad. Y desafortunadamente, pues, influenza aviar no ha sido posible erradicarla. Esta enfermedad sigue vigente. De hecho, a principios de año se declaró un nuevo brote en el norte del país, para la zona de Coahuila y Nuevo León principalmente,
con afectaciones bastante severas de un subtipo de influenza aviar llamado H7N2. De tal manera que, bueno, antes de esta presentación, este era el estatus sanitario para la influenza aviar, con las zonas libres y las zonas de escasa prevalencia. Bien, entonces estamos hablando de que la Secretaría de Sanidad Animal pretende que todos los productores de proteína de origen animal produzcan alimentos inocuos. ¿Pero qué es la inocuidad? ¿O qué es que algo sea inocuo? Bueno, que es la incapacidad de que algo o alguien presentan para infligir un daño a un individuo o a una persona. Es decir, cuando de algo alguien se dice que es inocuo, será porque existe una probada razón que demostró que tal o cual no hace daño. O sea, en pocas palabras, inocuo es que no haga daño a la salud del que lo consume. Y esto aplica para alimentos, que es la inocuidad alimentaria, ¿sí? Que es la garantía de que no causará daño al consumidor cuando sea preparado o ingerido y de acuerdo con el uso que se le destine. La inocuidad es uno de los 4 grupos básicos de las características que, junto con las nutricionales, organolépticas y comerciales, componen la calidad de los alimentos, que esto ya se había mencionado cuando se desarrolló el tema de huevo y calidad de huevo. Entonces, esta parte de inocuidad pues, se aplica tanto para los dos productos que surgen de la agricultura, que es el huevo y la carne. Y entonces se necesita, y a través de esta dirección de inocuidad, publica manuales de buenas prácticas frecuentes. Establecen, de acuerdo a estas recomendaciones, 2 manuales, uno para pollo de forma y uno para gallina de postura o huevo para plato. Las buenas prácticas pecuarias agrícolas son herramientas útiles para reducir riesgos de contaminación en unidades de producción primaria y brindar al consumidor un producto inocuo. Estas son las buenas prácticas pecuarias. Para hacer algunas referencias, tenemos que existe el ISO 9000, que es, como su definición lo marca, es una norma internacional elaborada por la Organización Internacional para la Estandarización, que sus siglas en inglés es ISO, que se aplica a los sistemas de gestión de calidad de organizaciones públicas y privadas, independientemente de su tamaño o actividad empresarial. Se trata de un método de trabajo excelente para la mejora de la calidad de los productos y servicios, así como de la satisfacción del cliente. Las certificaciones ISO 9000 aplican para la empresa que así lo desee, no son obligatorias, no tienen por qué cumplir con una certificación ISO 9000 para poder comercializar, pero sí te garantiza que tus procesos se están llevando de una manera estandarizada. O sea, que siempre haces las cosas de la misma manera, con lo que esto provoca que tu producto siempre mantenga la misma calidad cuando mantienes todos tus procesos estandarizados. ¿Funcionamos? ISO 9000 no es obligatoria, es voluntaria y solamente aquel que lo desee la implementa. El ISO 9001 aplica para cierto tipo de industria, el ISO 9000 para otras, el ISO 14000, el ISO 22000, etc. No es que sea de mayor o menor calidad o de menor o mayor implementación, simple y sencillamente es el tipo de industria lo que marca qué tipo de norma tengo que aplicar. Existe otro que se llama buenas prácticas de manufactura. Este tipo de normas, ¿sí?, son un conjunto de principios básicos cuyo objetivo es garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas
y se disminuyen los riesgos inherentes a la producción y distribución. ¿Qué son las buenas prácticas de manufactura? Bueno, estos tips son obligatorios en el sector pecuario también y en la industria farmacéutica, como laboratorio Savilá, tiene que estar certificado en buenas prácticas de manufactura a fin de poder seguir comercializando sus productos. Y aquí también, en este caso Senacica, de la SADE, también publica los manuales de buenas prácticas de manufactura y son diferentes para la producción de químicos, farmacéuticos y biológicos para animales o el de buenas prácticas de manufactura en productos alimenticios para consumo animal. Este es de carácter obligatorio, lo mencionamos, y estos son revisiones y auditorías anuales para sus certificaciones y recertificaciones. Existe un sistema que se llama análisis de peligros y puntos de control críticos, o con sus siglas en inglés HACCP, que es el análisis de riesgos y puntos críticos. Esto se aplica para la industria de la transformación de alimentos. Esto aplica de la granja a la mesa. ¿En dónde se aplican estos sistemas HACCP? En los rastros, en las procesadoras de huevos, en las procesadoras de carne, para embutidos, etc., en alimentos procesados. Entonces, este sistema HACCP aplica para, mencionamos, el postproducto. El huevo sale de la granja y se aplica este sistema HACCP. Cuando son tipo inspección general, son obligatorios de implementación de estos sistemas HACCP. Y que con esto llegamos a las buenas prácticas pecuarias. Las buenas prácticas pecuarias son herramientas útiles para reducir riesgos de contaminación en las unidades de producción primaria para brindar al productor y al consumidor un producto inocuo. Esto es lo que ya habíamos mencionado. Entonces, las buenas prácticas pecuarias son de carácter obligatorio porque vienen establecidas en la Ley Federal de Sanidad Animal, publicada en el Diario Oficial de la Federación. Día con día, la sociedad cada vez más consciente va demandando un producto que sea inocuo, de origen animal, prefieren que no les cause daño, buscan que no les cause daño a su salud, que no puedan contaminarlos por la falta de control higiénico sobre su producción. ¿Cuáles son las acciones de las buenas prácticas pecuarias que mencionábamos? Ahorrarlos diciendo BPPs. Bueno, se basa en el monitoreo de procesos. Todo es en base a un monitoreo, que son monitoreos de procesos. Se habla a través de límites tóxicos permitidos, a través de la higiene y limpieza, a través de análisis de riesgos y a través de sistemas de trazabilidad. Los procesos, ¿sí? Las buenas prácticas pecuarias se basan en procesos, como decimos. ¿Qué es un proceso? Es toda aquella actividad que se realiza dentro de la explotación avícola. Y cada actividad que se lleve a cabo dentro de una explotación avícola debe de tener un procedimiento que diga cómo se debe de llevar a cabo esto. Estos procedimientos son definidos por cada empresa de acuerdo a su sistema de producción, pero siempre deben estar basados en los manuales oficiales, cumpliendo con los requisitos que este nos marca. Se hace mención de manuales de operaciones, bitácoras y POEs, que son los procedimientos estándares de sanitización. Dentro de estas buenas prácticas pecuarias, nosotros necesitamos estar revisando la recepción, alimentación, el corte de pico, recolección de huevo, empaque de huevo, programas de fechas,
programas de cada una de las actividades que se llevan a cabo en esta unidad de producción. También no lo he mencionado, pero actualmente ya a cada área se le denomina unidad de producción. Recuerden, o las UPPs. ¿Cuáles son los puntos de las buenas prácticas de producción en aves de postura principalmente? Bueno, arranca con, primero que nada, dónde está la ubicación de la granja. El diseño y la construcción de la misma. Buenas prácticas de manejo en la unidad de producción. Buenas prácticas en la alimentación. La sanidad de la unidad de producción. La trazabilidad de cada uno de los procesos. La bioseguridad implementada en esta UP. El bienestar animal y su medición. Y la capacitación e higiene al personal. Estos son los puntos que el manual de buenas prácticas me dice que debo de estar cubriendo para poder estar certificado en buenas prácticas pecuarias. La ubicación de la unidad de producción nos hace referencia a la distancia que debe haber con otras explotaciones, la distancia que debe haber entre una caseta y otra dentro de la misma UPP, el cerco perimetral que delimita el terreno de la UPP y un arco y vado sanitario. La distancia entre las casetas se deberá tener mínimo de 5 a 10 kilómetros en relación con otras explotaciones, asentamientos humanos, plantas de alimentos, rastros, tiraderos de basura y fábricas. Esto está escrito en el manual de las buenas prácticas. La distancia entre casetas, esta deberá ser de mínimo 20 metros entre una y otra. El cerco perimetral deberá estar instalado con una puerta que delimite y controle el acceso a la misma. Los materiales y la puerta, así como su altura y construcción, deberán cumplir la función de evitar ingresar a las unidades de producción sin autorización. Aquí no marca cómo deben de estar construidos, simplemente dice sus funciones, evitar que alguien entre a la unidad de producción sin autorización. Entonces, este cerco y esta puerta deben de cumplir con este requisito. El arco y vado sanitario, a la entrada de la unidad de producción se deben de instalar este arco y vado en un sistema de aspersión para la desinfección de los vehículos y de las personas. El control de tránsito de personas. Se debe prohibir la entrada a personas ajenas a la producción sin autorización expresa del propietario o su representante legal. Lo puede ser. Esta prohibición debe estar indicada mediante letreros alusivos. A las mismas se deben colocar anuncios visibles en diferentes lugares para prohibir la entrada a personas ajenas y siempre se deben mantener las puertas cerradas. Se debe implementar una bitácora de ingreso. Toda persona que vaya a ingresar se debe registrar en la bitácora de ingreso del personal de visitantes, bañarse y utilizar ropa y calzado proporcionado por la unidad de producción. El baño módulo sanitario debe ser una instalación cerrada que permita el cambio de ropa y deberá estar dividida en zona sucia, zona gris, y zona limpia. Contar con áreas de lavandería para el lavado de la ropa, tanto de uso de la granja como toallas, de lo que se tiene que utilizar. Hablamos de la distribución del baño, que debe ser zona sucia, regaderas, que le llamamos zona gris, y zona limpia. El diseño
diseño y construcción de la UPP, que esta debe estar conformada por mallas y cortinas, pisos, paredes, techos y puertas y su orientación. El piso debe ser de material sólido, firme y que permita la completa remoción de la polinaza o gallinaza. Las paredes y techos deben de ser de material firme, aislante y lavable. Las puertas deben ser lo suficientemente grandes que permitan eficientemente el retiro del huevo y la gallinaza. Y la orientación de las casetas en México debe de ser de oriente a poniente para evitar la entrada del sol en la mañana o en la tarde. Mallas y cortinas, las instalaciones deberán proteger a las aves de las condiciones ambientales externas, ruidos y depredadores, tanto en casetas convencionales como en casetas automatizadas. Las buenas prácticas de manejo, que es el segundo punto que marca este manual, nos hablan cajas para transportar las aves, comederos, bebederos, fuentes de calor para proporcionar un microclima adecuado, el monitoreo de las temperaturas, el equipo de alimentación, equipo de corte de pico, manual de operaciones, bitácoras y POEs, transporte de las aves y programa calendarizado de inducción a la pelecha cuando se realice esta. Y dentro de esto, el transporte de la pollita se marca que se movilizarán en vehículos específicos para ello, siempre con un día de edad, con aire acondicionado o bien con ventiladores y salida de aire. El periodo de movilización del nave no debe ser el menor posible y nunca mayor a 16 horas. Y debe quedar establecido en un manual de recepción en las bitácoras de cuando llegue el pollito. A qué hora salió de la incubadora, a qué hora llegó a la granja. Las cajas para el transporte de las aves, ¿sí?, tienen que ser adecuadas para este fin y deberá respetarse la densidad de 85 a 100 aves por caja. Los comederos, bebederos y la fuente de calor a la recepción del pollito deberá de contar con estos elementos: bebederos de fácil limpieza y no transmitir contaminación alguna ni al alimento, así como contar con su fuente de calor. El equipo de alimentación se utiliza tiene que garantizar su funcionalidad y capacidad suficientes para la carga animal, y todo esto debe estar registrado y pedido. El monitoreo de las temperaturas se realizará monitoreos que garanticen la temperatura de confort de los animales, además de llevar una bitácora de temperaturas. Aquí debe de haber una hoja de registro donde se vaya anotando qué es lo que se está registrando de temperatura y que ésta esté acorde a la zona de termoneutralidad del animal. El equipo de corte de pico, ¿sí?, debe de garantizar su funcionalidad implementando prácticas de limpieza y desinfección antes y después de su uso. El programa de inducción a la pelecha debe de estar establecido y debe de estar ya registrado en este procedimiento, y debe haber un manual de manejo durante la vida, donde tiene que estar descrito de qué manera se llevan a cabo estas actividades, este manejo. El alimento que va a llegar a la granja, pero tiene plantas de alimentos funcionales. Ya hablábamos también cuando hablamos de las buenas prácticas de manufactura. Bueno, esto aplica para plantas de alimento. Si la empresa tiene plantas de alimento, tendrá que certificar su planta en buenas prácticas de manufactura
y la granja en buenas prácticas pecuarias. Y de esta manera, si el alimento viene de una granja certificada de buenas prácticas de manufactura, automáticamente me da el beneficio de saber que mi alimento está siendo producido mediante protocolos establecidos por la ley. Se tiene que hacer, en el caso de que se cuente con ella, un aviso de funcionamiento de la planta de alimentos. Esto tiene que estar en la COFEME, la Comisión Federal Regulatoria, de mejor regulatoria, ¿sí? Y con el fin de cumplir con las normas de aseguramiento de calidad, que es lo que hablamos. Tenemos una aplicación de manufactura de alimentos para consumo animal. Y ya lo que compete a la unidad de producción son las buenas prácticas de alimentación. Esto es, ¿de qué planta de alimento viene? Sea propia o ajena, estas deben de estar certificadas. ¿Qué fases o etapas de alimentación voy a estar manejando? ¿Qué insumos estoy utilizando en estos alimentos? Y estos insumos deben estar registrados también ante SAGAP. Hablemos de aditivos, hablemos de probióticos, hablemos de promotores, etc. Todo aquello que está de más que el alimento. Llevar controles de inventarios de materia prima, monitoreos de la calidad del alimento, bromatológicos, toxicológicos, bodega de resguardo de insumos, control de uso de los medicamentos, que van en el alimento, almacén de alimento terminado, distribución del alimento y el manual de procedimientos para la planta de alimentos. Se debe de contar con un esquema de alimentación establecidos para cada etapa productiva, donde se especifiquen los requerimientos nutricionales del animal en esa etapa, a fin de confirmar que el alimento que se esté suministrando cumple con los requerimientos que se establecieron para esa etapa del ave. Ya hablamos de los registros de los insumos que deben estar dados de alta ante SAGAP para su comercialización y utilización. Esto nos garantiza la calidad también del alimento terminado y que no va a afectar la calidad del producto al final, ya sea el huevo, que es de lo que estamos hablando. Los inventarios de materia prima, contar con un inventario actualizado. Se deben estar registrando los resultados del laboratorio y el laboratorio también debe estar certificado que me va a emitir el resultado, que el alimento que estamos suministrando es inocuo a través de lo que mencionamos, bromatológico, microbiológico y toxicológico. Para almacenar el alimento terminado, debe ser evitando la contaminación que permita su transportación adecuada a las áreas de producción. Para distribuir el alimento, los conductos y los vehículos y los conductores externos o ajenos a la empresa no deben de tener acceso a las casetas. De lo contrario, deberán someterse a las medidas estrictas de bioseguridad. Dichos vehículos deberán de asegurar la calidad e inocuidad del alimento. También es necesario que se guarden muestras de retención del alimento para su trazabilidad. Cada viaje de alimento que llegue a una unidad de producción se debe tomar una muestra del alimento y se resguarda para, en el caso de requerir verificar su inocuidad o calidad, pues tomar esa muestra y mandarla a revisión a un laboratorio. Se deben de llevar registros de compra o suministros de alimento, cuando son de la misma empresa, y en el caso de usar antibióticos deberá registrarse y reportarse el periodo de retiro que debe tener este medicamento antes de comercializar el producto para consumo humano, incluyendo su ficha terapéutica y
su receta emitida por un médico veterinario. Las bodegas para resguardo de insumo para guardar medicamentos biológicos y otros productos químicos deben estar identificados. El control de uso de los medicamentos. Los medicamentos con fines terapéuticos y no con fines preventivos o promotores. Respetar los tiempos de retiro, registrar lo que administrado, cantidad, motivo, fecha de retiro y qué producto se utilizó. Todo debe estar documentado para poder tener una trazabilidad del huevo que se está comercializando. En el manual de procedimientos de la planta de alimentos que nos marca, ¿sí?, que deben estar cumpliendo con la norma oficial mexicana 025-SO para garantizar la higiene en las operaciones de fabricación, acondicionamiento y almacenamiento de productos alimenticios. El agua también debe estar monitoreada a través de pruebas de laboratorio, a través de la revisión y mantenimiento de depósitos y tuberías. Deben de contar la unidad de producción con un manual de limpieza, depósitos, tuberías y de cada uno de estos elementos. Las pruebas de laboratorio también se deben estar llevando a cabo, como marca el manual, en laboratorios también certificados para ello. Debe ser de manera semestral y físico-químico de manera anual del agua que se suministra a las. Los depósitos y tuberías deberán estar diseñados y protegidos de forma que no exista la posibilidad de contaminación del agua, ¿sí?, y acceso a fauna nociva que se introduzcan en estos depósitos. Deben estar tapados, ¿sí?, todos estos depósitos de agua en buenas condiciones. Un manual de limpieza de depósitos y tuberías, donde se establezca el procedimiento rutinario de cómo se lleva a cabo esta lavada y desinfección de los vertederos, tomas de agua y los lugares de almacenamiento de agua para consumo animal. La sanidad viene marcada en el manual de buenas prácticas pecuarias con un programa de vacunación, manuales de vacunación y auditorías de vacunación. Después debe estar el calendario de vacunación registrado, los manuales de cómo llevar a cabo este manejo y unas evidencias de que se ha supervisado cómo se lleva a cabo este manejo. El calendario de vacunación debe estar supervisado por un médico veterinario titulado y, como ya sabemos, pues debe de estar considerando qué enfermedad estamos vacunando, qué tipo de vacuna estamos utilizando, qué día de administración, qué dosis, en qué fecha y a qué edad correspondiente a edad. Tener un manejo adecuado de las vacunas, implementando estrictas medidas de conservación de la cadena fría, desde que el producto llega a la unidad de producción hasta que es aplicado en el mercado. Y definir también cuál es el procedimiento para aplicar estas vacunas. Implementar también en cada unidad de producción la supervisión y auditoría de la aplicación de las vacunas mediante una bitácora de evaluación, o lo que se conoce como la revisión checklist, o una revisión punto por punto de cada uno de los pasos de los procedimientos para verificar que se está cumpliendo de acuerdo a lo establecido. La medicación será recomendada bajo diagnósticos realizados por un médico veterinario y los manejos de fármacos, de acuerdo a la norma oficial mexicana
064 SOP del 2000. Esta norma oficial mexicana 064 es la que establece los lineamientos para la clasificación y prescripción de productos farmacéuticos veterinarios por el nivel de riesgos de sus principios activos. Esto lo vimos en terapéutica en su momento. Los medicamentos deberán ser prescritos por un médico veterinario con receta cuantificada o simple para los medicamentos del grupo 1 y 2 mencionados en esta nueva condición mexicana y serán resguardados por 2 años. Y deben de estar disponibles estas recetas con fines de certificación por un tercer especialista autorizado. ¿Qué es un tercer especialista autorizado? Habíamos mencionado que en todas las actividades del médico veterinario puede estar el de ser el abogado veterinario, que estos abogados veterinarios son aquellos que conocen las leyes y ven y supervisen que se están cumpliendo las leyes que aplican, en este caso, la Ley Federal de Sanidad Humana, con sus buenas prácticas pecuarias. Llevar un inventario de los productos farmacéuticos, almacenarlos en un lugar seguro y bajo resguardo, separado de otras sustancias químicas y mantener cadena fría en caso de biológicos mencionados. La receta médica que debemos mencionar también es una receta que puede ser para el grupo 1 cuantificada y aplicable, para el grupo 2 una receta simple. La cadena fría para aquellos medicamentos que así lo requieran y para todas las vacunas. Todas las vacunas deben estar en cadena fría. Las medicaciones bajo la supervisión del médico veterinario, ¿sí?, deberán utilizarse productos que se encuentran registrados ante la Secretaría también. No deberán usarse productos como sales puras. En la parte de la bioseguridad, los puntos que menciona el manual que se deben de abordar son la sanitización de los vehículos, manual de limpieza y desinfección de las casetas, tratamiento de excretas, no combinar otras especies en la misma unidad de producción, un manual de control de fauna nociva, un procedimiento para la eliminación de los cadáveres, un manual de composta, equipo propio de la unidad de producción, manual de eliminación de desechos, tapetes sanitarios en la unidad de producción y módulos sanitarios con zona sucia, regaderas y limpia. Esto es para el baño del personal que ingresa a la granja. El programa sanitario para el control de enfermedades de las aves bajo vigilancia epidemiológica en México, de acuerdo a lo que marca la ley, que enfermedades deben estar monitoreando por el control epidemiológico para garantizar que esas enfermedades de reporte obligatorio. Prevención y control de las medidas de bioseguridad con su constancia emitida por un organismo oficial y el manejo de crisis de enfermedades en aquellas enfermedades que son de reporte obligatorio. El control de tránsito de personas, ya se ha mencionado, prohibir la entrada de personas ajenas. La sanitización de los vehículos se puede manejar de diferentes sistemas actualmente establecidos y vigentes, como pediluvios, un asperjado en funcionamiento para realizar la sanitización, se llama túneles de desinfección o arcos sanitarios. Se puede realizar la nebulización de la cabina, también la desinfección interna del vehículo. El manual de limpieza y desinfección de casetas debe describir el procedimiento, así como debe existir un procedimiento para la vacunación, así debe existir uno para la desinfección y el lavado de las casetas.
El tratamiento de excretas, existe también la norma oficial 024, que habla de que el transporte de polinaza y galinaza deberá ser realizado únicamente después de un tratamiento térmico por fermentación de por lo menos 48 horas, con el propósito de alcanzar una temperatura al menos de 56 grados centígrados, que esté avalado por escrito por un médico veterinario oficial aprobado por responsable de la granja con cédula profesional y debe salir de la granja en postales de trama cerrada o en camiones remolques especializados cubiertos con lona. Todo esto marca la ley, cómo debe ser tratada las excretas, y debe haber una bitácora que esté dando fe que se está cumpliendo este procedimiento. La eliminación de cadáveres, debe haber un manual de eliminación de desechos también, y la disposición de estos residuos que tienen que realizar de forma eficiente y no representar un riesgo de contaminación en agua, alimento u otras aves. Un manual de composta. La composta se forma por la descomposición de productos orgánicos y esta se utiliza como fertilizante para abono de la tierra. Es un proceso de reciclaje 100% natural. Esto no es obligatorio que lo lleven a cabo las granjas o las unidades de producción, pero en el caso de que se lleve a cabo debe haber un manual de cómo llevarse a cabo. Manejo de desechos veterinarios. Se considera desecho veterinario las jeringas, guantes, frascos de fármacos biológicos o residuos de ellos. Los objetos punzocortantes se depositarán en contenedores de color rojo resistentes a la manipulación y se vaciarán periódicamente. Se llevará una bitácora de este proceso. Contratar empresas dedicadas a ellos para su retiro y fosas de eliminación o solidificación para el caso de otros productos. La eliminación de desechos orgánicos y basura en general, debe haber un manual de cómo se van a eliminar estos desechos y se pueden eliminar a través del servicio municipal de recolección de basura. Esto no genera un riesgo sanitario ni para las aves ni para las personas mediante este proceso. Las aguas residuales deberán prepararse la unidad de producción para limpieza húmeda, reconectando todo lo que esté fuera de la caseta y para captar los sólidos que sean expulsados de la caseta durante el proceso de lavado. Un manual para el control de fauna nociva también se debe tener, la unidad de producción. Bitácoras de monitoreo de programas de control de fauna nociva. Si se cuenta con un croquis donde se identifique y nombre la aplicación de trampas y cebaderos, en el caso de roedores, y etc. Las especies en la unidad de producción no deben explotarse otra especie animal ni permitir el acceso a animales de compañía ni de ornato, por lo que el contrato laboral deberá especificar dicho acuerdo. Esto ya viene establecido por la ley, donde no vamos a manejar especies mixtas dentro de una misma granja, ni mascotas tampoco dentro de ella. La unidad de producción debe de contar con su equipo propio y no debe estarse transportando equipo de una unidad de producción a otra para disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades. Deben existir dentro de las unidades de producción tapetes sanitarios en las áreas de acceso. Además, deberán tener una bitácora de preparación del tapete sanitario, qué es lo que se está agregando, cuándo se está cambiando, etc. Y la parte de bienestar animal, que es su diseño adecuado de casetas y equipo, sus programas de iluminación y su manejo de densidad poblacional. Las casetas deberán estar diseñadas y equipadas de tal manera que no causen daño a las aves, desorganicen su comportamiento, estrés o dolor. La capacitación de higiene del personal, equipos de trabajo, servicio médico, cursos, realizar programas de educación y capacitación sanitaria de los trabajadores
La prohibición de mantener a las otras partes, para lo cual la unidad de producción científica de la empresa de demostrar la evidencia auditada por la Secretaría y una bitácora de representación a través de constancias recibidas por cada curso tomado. El servicio médico, los trabajadores no deben contar con servicio médico dentro o fuera de la unidad de producción. Los trabajadores deben de contar con el equipamiento que los proteja de polvo, ruidos y gases, además de utilizar ropa y calzado de uso exclusivo dentro de la unidad de producción. La trazabilidad mediante un registro de ingresos de animales, un registro de producción de cómo se está comportando, la trazabilidad del huevo mediante una nomenclatura que me permite identificar de qué sección viene, qué día fue puesto, y inventario de insumos y registros de origen. De dónde vienen las aves, cuándo llegaron, sus registros de producción, y lo que hablamos de la trazabilidad del huevo a través de una nomenclatura que me permite identificarlas. También el destino de las aves una vez que terminan su ciclo, a dónde están destinadas y que quede un registro de ellas. Qué lote, qué fecha, volumen y datos del vehículo que se lo llevó, conservar el orden de carga, factura o orden de venta. Un inventario de insumos que parte de la granja, todo insumo, fármacos, productos químicos de limpieza y desinfección, alimentos y aditivos, tienen que contar con un inventario, así como un registro de origen, su uso y o su aplicación. En conclusiones, en un tema que pues es aparentemente un poco aburrido, un poco tedioso, un teórico, pero es algo que es por ley. Entonces, es algo que debemos estar cumpliendo. Existen buenas prácticas pecuarias para cada unidad de producción, ya sea aves, cerdos, abejas, ovinos, caprinos, todo lo que sea para producir proteína de origen animal para consumo humano, está condicionado a estos manuales de buenas prácticas de producción definidos en la Ley Federal de Sanidad Animal. Los productores deberán tomar los acuerdos como una inversión y no como un gasto, y la recompensa se presentará en los mercados abiertos a nivel nacional e internacional. Esto es lo que se quiere mencionar de las buenas prácticas pecuarias. Es un tema que es importante que se ha abordado y que puedan ustedes ir involucrándose, porque nuevamente como médicos veterinarios ya nacemos con esta obligación marcada en la ley. Por mi parte es todo en este tema. Les agradezco que lo estén revisando y solo resta pues solicitar y seguir solicitando su apoyo para que sigamos con este proyecto de seminario avícola, apoyándolo a través de sus redes sociales, teniendo interacción con ellas para obtener el mayor número de apoyos posible y poderlo seguir realizando semestre con semestre a un costo simbólico para los estudiantes. Muchas gracias y esto es todo.